Cuidado con la religión. Cuidado con la religión. Quiero partir de ahí, pero quiero presentarle la cita de Salmos capítulo 40, verso 17. El salmista decía: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador. En el libro de Juan capítulo 1, libro de Juan capítulo 5, verso 1 al 18, empieza a describir una historia poderosa. Dice que Jesús se mueve o subió a Jerusalén y tenía que entrar por las puertas de las ovejas. Y dice que allí había un estanque llamado Betesda. Lo que más me impresiona de que Jesús sube es que Jesús en una ocasión decía y se presenta que Él es la puerta de las ovejas y que Él conoce a cada una de ellas y la llama por su nombre. Entonces lo más impresionante es que Jesús está en aquel lugar. Y mientras entra, Él tenía un propósito. ¿Por qué Él tenía un propósito? Porque dice la Biblia que de tiempo en tiempo bajaba un ángel y removía las aguas. Y cuando removía las aguas había un propósito. Ahí iban los mancos, ahí iban los ciegos, los paralíticos, los desvalidos. Pero lo que más me impresiona y cautiva mi espíritu es que el significado de Betesda significa casa de misericordia o casa de gracia. Pero se supone que si es casa de gracia y casa de misericordia, ¿por qué aquellos que estaban ahí haciendo fiesta no dejaban la fiesta y iban a ayudar a aquellas personas a ver cuando era el tiempo de que el ángel removiera las aguas? Por eso te digo, cuidado con la religión, porque es ella que se te presenta como un camino que es correcto, pero la religión viene siendo, Dios mío, la misma muerte. Cuando Jesús entraba en el pollino, usted se recuerda por allá, la misma persona que decían Hosana, Hosana, fueron los mismos que lo crucificaron. Por eso quiero romper con la religión, porque ella es la que ha iniciado una guerra. Así como el espíritu de Jezabel, que quiere destruir a los profetas, esta es más fuerte. ¿Por qué es más fuerte la religión? Porque ella se disfraza. Y se disfraza de un lugar correcto, pero la religión y la determinación que tiene es destruir al Mesías, porque Él viene con un dominio, Él viene con una restauración, Él viene con una dimensión de gloria, pero es necesario que se detenga, porque Él tiene la verdad. Yo sé que Él es verdadero, pero Él viene a confrontarme y hacer que yo quede mal. La religión, el problema de la religión es que Jesús es luz. Entonces, como Él es luz, cuando alumbra las tinieblas, los pecados ocultos, Él los revela. Entonces, cuando Jesús se presentaba con escribas, fariseos y con todas esas personas que eran maestros de leyes, de la ley, personas muy grandes, ellos se sentían denudados. Recuérdate que cuando Jesús encuentra a una mujer en el mismo acto de adulterio, y ellos la iban a apedrear y la iban a matar, según dicen los escritores, que cada persona que tenía la piedra para matar a esta mujer estaba preparado para destruirla, pero Jesús escribe en tierra. Hasta ahora se discute qué era lo que Jesús escribió, pero de algo que me impresiona es que Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces los estudiosos hicieron un estudio profundo y muchos decían que mucho de lo que tenían la piedra en la mano también habían vivido con esta mujer. La religión puede destruir. La religión es hipócrita. La religión
viene siendo la sotana del diablo. ¿Por qué razón? Porque la religión vino a destruir, aunque ellos estén destruidos. La religión viene a presentarte libertad cuando ellos son esclavos. La religión viene a presentarte dogma que tú tienes que guardar, pero ellos no lo guardan. Entonces, ¿por qué la religión es maldita? Porque la religión vino a destruir lo santo, a dañar lo genuino. Por eso nosotros tenemos que atender a esto. Tenemos que atender a esto. Porque la religión es nuestro enemigo a muerte. Quiero presentar esto. Entonces, cuando Jesús está en Betesda, se presenta por la puerta de las ovejas, pero allí había un paralítico que tenía 38 largos años viviendo una situación crítica. Él estaba viviendo un momento espantoso, porque él podía quizá ver, porque su condición era los pies, pero él podía ver. Es algo muy frustrante que tú puedes ver que otros son sanos, año vienen y año van, las aguas son removidas, pero tú ves que el milagro no te llega a ti, pero otro prospera, otro es bendecido. Tú estabas orando por un milagro y ya los hijos de fulana o de sustanejo ya son salvos, pero tus hijos cada día están más hundidos en la droga. Tú sientes que tu matrimonio colapsa, tú sientes que estás en un problema en tu trabajo, tú no hallas solución. Hay momentos difíciles para ti, pero tú ya pierdes la fe, tú sientes que nadie va a aparecer, porque significa casa de pan o casa de gracia, casa de misericordia. Pero ¿por qué Betesda significa casa de gracia y casa de misericordia? Y se supone que aquellos que estaban alrededor de ahí no aplicaban lo que decía el nombre, porque la religión se presenta como misericordia, pero no la practica. La religión se puede presentar como amor, pero te odia. La religión es lo peor que puede pasar. La religión viene siendo como un tigre o un leopardo que tiene hambre en el desierto y haya una presa, la va a devorar, se le va a presentar, lo va a capturar y te dejará sin fuerza, te dejará sin nada, hasta chuparte toda la sangre y acabar con tu carne, porque la religión vino a destruir el plan de Dios. Shakatanai, Brebose, Shakatanaya, Sof, Aleniando, Mekatakai, Shem, Lelifo, Naikaos. Por eso la religión es el peor enemigo, porque la religión te ata. La religión es tan maldita que tú cometes un pecado y ella te condena sin perdón. Ella te desestima. Ya para ti no existe la sangre de Cristo. El libro de Isaías 1:18 dice que aunque vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidas, y si fuesen rojos como el encarmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si usted busca el rojo carmesí, usted se va a dar cuenta que es un rojo exageradamente. En otra versión dice rojo como el sol, o sea, es algo extraordinario. Pero este hombre a lo mejor ya había perdido las esperanzas de que algún día había llegado un milagro, porque no se está hablando de un año. ¿Cuántas personas cayeron en la cárcel y están esperando una justicia porque eran inocentes? Eran personas que lo agarraron, lo metieron en la cárcel, pero ellos no cometieron el hecho. Y ellos sienten que Dios no hará justicia. Pero quiero decirte que en el momento inesperado aparecerá el Dios de la salvación, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de Abraham, porque Él hace justicia. Aunque los hombres no te han querido hacer misericordia, Dios la hará por ti. Dios se aparecerá en el escenario y Dios quitará tu vergüenza. Aunque muchos sienten
satisfacción cuando te ven ahí, porque una condición en Israel en aquel tiempo era catalogada como que Dios mismo fue que te hirió, como que tú no estás al nivel, como que tú estás en un problema de juicio, tú estás en pecado, tú eres una persona que estás mal completamente. Pero quiero decirte que Dios romperá con la religión. Dios destruirá la religión. Mientras este hombre está ahí cerca del estanque y nadie lo metía, Jesús apareció en escena y le pregunta: ¿quieres ser sano? Yo he entendido en toda mi vida que cuando alguien me hace una pregunta, yo solamente le doy una respuesta. Yo no cuestiono lo que se me está diciendo. Pero el problema es que este hombre tenía un espíritu de rechazo. Ese espíritu de rechazo por 38 largos años estaba ahí operando en él. Estaba enfermo. Pero lo más impactante es que él no estaba enfermo solamente de los pies. Él no estaba paralítico de los pies, sino que también estaba paralítico de la mente. Porque aunque tú estés paralítico de los pies y tu mente está libre, dale gloria a Dios. Pero hay gente que están paralítico de las dos formas, porque ellos perdieron la fe hace mucho. Y cuando llega la respuesta a presencia de ellos no lo pueden identificar. ¿Por qué no lo pueden identificar? Porque ellos, el dolor, la depresión, los momentos difíciles de su vida, pues lo han hecho colapsar. Pero me impresiona cuando Jesús se presenta. A lo mejor no se presentó el jefe del Sanedrín, a lo mejor no se presentó los escribas y los fariseos, aquellos que sabían la Torá, aquellos que se sabían el canón, aquellos que eran muy buenos predicadores, aquellos que eran muy buenos enseñando, pero ellos no vivían lo que significaba Betesda. Era casa de gracia y casa de misericordia. Pero ¿por qué el nombre no se reveló en ellos? Porque se supone que ellos sabían la Torá. Y ahí estaba la misericordia de Dios en toda la Torá, a pesar de que era el libro de la ley, pero la misericordia de Dios aún en la ley estaba ahí descrita, porque Dios nunca ha quitado su amor, su misericordia. Siempre Dios decía: si me obedeces serás próspero, si me obedeces serás bendecido, si me obedeces la maldición no va a poder operar para ti. Pero la gente podía hablar de muchas cosas, sabían muchas letras, ellos sabían escribir, eran gente destacada, personas que vestían bien, las personas sabían que eran del Sanedrín, las personas sabían que eran del templo. La persona lo admiraba porque eran personas que se ganaron eso estudiando, pero ellos no practicaban nada de lo que sabían. Pero este hombre perdió las esperanzas por 38 largos años. Y creo que es tu caso con ese hijo que estás orando tanto, con esa residencia o esa ciudadanía. Que no puedes tener hijo, años vienen y lo tienes y el niño se muere y no puede parir. También puede ser que no has quedado embarazada o tu hombre tiene problema en sus genitales. Pero hoy yo vengo a decir en el nombre de Jesús que terminó el ciclo de la maldición. Terminó el ciclo de lo de Bar. El rey te mandó a llamar y te sentará en su mesa. Y aunque tú estés cojeando y la gente te menosprecien, remendo, lebras, kiponao, lelendo, benzo, mayenda, el rey te mandará a llamar y le dirá: si habrá alguien al cual yo podré tener misericordia. Entonces dirá: todavía queda Mefibosé, alguien que está lisiado de sus pies. Pero David lo mandó a llamar y le dijo: te voy a devolver lo que te pertenecía, porque Dios romperá el ciclo de la maldición y te entrará en una temporada pesada. Con su gloria Shekinah vendrá la bendición Jocabé, vendrá la provisión para tu casa. Dios quitará la miseria. Tanto tiempo ves que otros progresan y son sanados, pero tú tienes años y años que te ven en la misma situación.
situación. Pero hoy, como profeta de Dios, vengo a decirte que se terminó el ciclo de la miseria. Dios viene a entrarte a una temporada de gloria, una temporada donde la gente no va a conocer lo que Dios va a Shandelefa, lo que Dios hoy vino a decirte y a recordarte. El que Él se apareció en el pórtico, Él se apareció en el estanque. Aunque el ángel no te benefició, Él se aparecerá ahí mismo. Él se aparecerá ahí mismo, el Dios de la salvación, el Dios de los milagros. Y cuando Jesús le dice que si quiere ser sano, lo que Él responde es que Él está enfermo y lleva sufriendo tanto tiempo, pero solamente se le preguntó que si Él quiere ser sano. Pero Él empieza a claudicar, empieza a decir cuantas cosas que no venían. Es como el consulado, si te preguntan a ti que cuánto usted tiene en su cuenta de banco, y usted empieza a decir, porque yo trabajo en el gobierno, pero también soy chiripero, yo soy de tantas cosas. No te hice esa pregunta, te voy a quemar. Pero aunque le respondió Mara a Jesús, Jesús lo sanó y le devolvió la esperanza para volver a soñar. Jesús quitó su esterilidad, Jesús quitó su oprobio, Jesús quitó aquella cosa que por tantos años lo castró, lo entristecía. Qué vergüenza y qué dolor es. Porque si tú estás en el desierto y no te enteras de que otras personas han sido sanas, el dolor no es tan doloroso. ¿Por qué no es tan doloroso? Porque aquellas personas están lejos, no te recuerdan cada tiempo que ellos fueron sanos y tú no. Entonces a lo mejor tú dices, pero ¿será que soy una maldición? Pero ¿por qué el Dios de los cielos no se acuerda de mí? Dios no es malo. Él es tan poderoso como tú no te lo imaginas. Lo que pasa es que llegará el tiempo indicado para ti. Porque muchas veces caemos en enfermedad, pero fue por un conflicto, fue por un juicio de parte de Dios, fue que le abrimos puerta a las tinieblas, fue que le abrimos un portal al enemigo. Entonces el enemigo sabe aprovechar los portales. Y se lo voy a presentar. Cuando Jesús sana a este hombre, Él anda con aquella cosa que lo vio todo el tiempo ahí. Él andaba con su chamarra, Él andaba con su lechito ahí para arriba y para abajo. Y las personas le decían, ¿cómo es esto que en día de reposo tú puedes cargar tu lecho? Entonces Él le dice, pero aquí hay un problema, alguien me sanó, y el que me sanó me dijo, coge tu lecho y anda. Entonces aquí como que hay un problema. La religión quiere verme como yo era antes, pero hoy estoy disfrutando de un milagro, y la religión lo que hace es que me cuestiona. La religión se siente mal, la religión quiere destruir lo que Dios hizo a través de su amor, que Él se apareció cuando todos me olvidaron. La religión se olvidó de mí, la religión me castró, la religión estaba ahí para destruir, la religión se reía de mí, la religión decía, mira el pobrecito, mira por qué no se sana, Abashanda, ¿por qué no se muere? ¿Por qué estás vivo todavía? Pero el que vino a romper la religión se apareció en Betesda. Y vino a romper con la religión. Él vino a sanar lo que otros no pueden sanar. Él vino a romper lo que otros no pueden romper. Porque Él decía, lo que pasa es que hay un problema, maestro. Cuando el ángel baja, alguien se adelanta primero que yo y toma el milagro. Pero Él le dijo, yo lo que quiero es sanarte, yo vine aquí a restaurarte, yo vine a hacer que tú camines. Pero Él no entendía esto. Pero ya que coge su lecho y anda, alguien quiere destruir lo que Dios empezó con Él.
Entonces le dice, pero ¿cómo es que en tiempo de reposo tú andas con tu lecho? Pero dice que Jesús cuando lo sana se aparta de la gente, y como el paralítico entonces fue al templo, y yo me imagino que aquellas personas que estaban ahí tuvieron que presenciar lo que Jesús hizo, pero Jesús se le acercó a él y le dijo, vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Entonces ahí esto me da a entender que este hombre estaba bajo un juicio, y fue el tiempo de Dios de quitarle ese castigo. Él estaba en un juicio por su propia consecuencia, porque no es que Dios quiere que tú padezcas eso. La Biblia dice que Dios aún no quiere el mal del impío. Y más si tú eres hijo, que Dios te ve con ojo de amor y de misericordia y compasión. Entonces Dios no ve con los ojos que pueden ver ciertas personas. Dios te ve con un amor extremo, porque todo lo de Dios es extremo. Él es muy ancho, Él es muy profundo, Él es muy grande. Dios es todopoderoso, Él es sublime, Él es excelso, Él es el todopoderoso. Pero ya ahí me da a entender esta palabra, que él tenía un problema mayor, había algo espiritual. Por eso le dijo, vete y no peques más, para que no te venga algo peor, porque había un espíritu. Él abrió un portal a las tinieblas que le dio derecho legal a que el enemigo lo pudiera enfermar. Por eso hay personas que hoy en día no han podido ser sanos. Conozco hasta casos de pastores, y muchas veces fue que estando en el altar cometieron adulterio, cometieron pecados profundos, y hoy en día están al borde de la muerte. Pero hoy Dios te recuerda y te dice, humíllate, arrepiéntete de ese pecado que te ha postrado en ese lugar. Tú tienes que reconocer. Yo me recuerdo que un general de Dios, me parece que era William Seymour, dice que fue a un lugar y él oraba. Él tenía algo distinto. Él oraba por cada persona. Hacían filas la persona. Iba a su casa. El hombre oraba. Es tan tal que hasta estaba flaco el pobre hombre, porque este hombre Dios lo usaba tanto. Pero no lo usaba a lo mejor estilo Benny Hill como muchas personas. No. La persona iban a su casa y él hacía una fila. Y venían miles de personas y él oraba por cada persona. Pero hubo alguien que no podía ser sano. Y él le pregunta al Señor, Señor, pero ¿y por qué no puede ser sano? Si aquí todas las personas se están yendo sanos. Él le dice, porque tiene un problema y tiene que perdonar. Hasta que no perdone no podrá ser sano. Porque una persona que esté esclavizada no puede entender que recibirá algo que solamente lo recibe la gente libre. Porque él está dañado dentro de él, su corazón. Hay un pantano donde los demonios metieron tiniebla y él no puede ser sano. Por eso este hombre estaba en ese pantano, este paralítico. Y puedo visualizar esta misma condición que te estoy hablando, que William Seymour vio en este hombre, que no podía ser sano porque no había perdonado, tenía un problema interno muy grande. Entonces es tiempo de perdonar, porque el que no perdona está dañado. El que no perdona está castrado. El que no perdona está estéril. El que no perdona es un mendigo. El que no perdona está destruido, porque todo ese dolor, ese cali amargo está ahí en tu vientre. Es tan tal que hasta la presión empezó a fluir en ti. Sufres depresión, sufres de insomnio, sufres de soledad. El odio está destruyendo tu corazón. Pero tú eres hijo de Dios y Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere entrar en esa herida que tú no has dejado que Él penetre. Él quiere sanar tu corazón. Tienes que entregarle ese espacio que está tan podrido dentro de ti, porque por eso no ha podido ver el milagro. Tú siendo cristiano, tu esposa te engañó. Aun cuando no era cristiano, pero te convertiste, pero todavía tienes esa raíz de amargura. Fuiste violado por un familiar, aun sea tu propio progenitor. Tienes que sanar, porque quien está enfermo eres tú. Por eso Jesús le dice a este hombre, vete y no peques más.
para que no te venga algo peor. Por eso el salmista dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador. Dios mío, no te tardes. ¿No crees que este ciego o este paralítico oró a Dios 38 algo años? Esperando un milagro, esperando una respuesta, pero había perdido las esperanzas. Ni siquiera pudo descifrar que el milagro apareció. Pero lo que él estaba teniendo dentro de su corazón era el rechazo, el dolor, porque no te estoy hablando de un año, de 2, de 3. Te estoy hablando de una vida extremadamente destruidas. Porque un hombre que dure 38 largos años en esta condición, su vida fue una vida destruida, una vida que estaba privado de poder caminar. Es un privilegio que tú te puedas mover para acá y para allá. A lo mejor este hombre era un mendigo que pedía en las calles, porque no podía movilizarse por su propia cuenta. Pero qué doloroso que significa gracia, casa de gracia y casa de misericordia. Pero aquellas personas no aplicaban lo que significaba el nombre. Aunque los hombres no te hagan justicias, no llores más porque Dios hoy se acordó de ti. Él te ama y quiere sanarte. Hubo un amigo mío que me contó un testimonio que me dolió tanto y tanto, que después oramos reprendiendo ese espíritu de oraciones hechiceras que hacen muchos ministros que saben orar, pero su oración es contraria a quien es equipo, a quien es pueblo, a quien es nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso habían unos cuantos que querían orar y le decía, Señor, dame poder para destruirlo. Y Jesús dijo, yo no vine a perderlo, yo vine a salvarlo. ¿Cuál es, de qué especie están hechos ustedes? Y él me dijo, Jeremías, yo tuve que pasar un trago amargo porque el pastor me dijo que ya Dios le dijo que no orara por mí y que ya no es mi pastor. Y me dice, yo llegué a un momento tan difícil donde decía, ¿y por qué estoy vivo entonces si Dios no me ama? Y como en ese tiempo mi mentalidad era muy pobre, yo decía, pero él es pastor y a él Dios le habla. Se supone que él escucha la voz de Dios y él me está diciendo a mí que Dios me desprecia y que Dios no quiere saber de mí. Oh, Shanamaine, Erena Ose, Reba Mandeleleke, Sherrenayenso, Uva Shenekao Bayena, Rinda Leleke. Él es amor. Él no es como nosotros los hombres. Por eso cuando avisó el censo que tuvo un problema con Dios tan terrible, Dios lo pone a decidir y le dice, ¿quién quiere que te juzgue? ¿Los hombres o yo? Y él le dice, júzgame tú, porque el hombre no tiene misericordia. Y este amigo mío tenía problemas con espíritu de suicidio por esta palabra que le dio un pastor. Se supone que si es pastor, aunque la oveja se disperse del camino, él tiene que ir a atraparla. Cuando la atrape, si tiene alguna herida, tiene que pasarle aceite, tiene que curarla, tiene que sanarla, pero no fue así. Y estaba a punto de destruirse, estaba a punto de colgarse, lo intentó por varias veces, pero un día estaba su niño con él en el carro y ya él tenía esas maquinaciones. Y un hermano le dice, ven para mi casa, y en ese momento él se iba a suicidar. Pero su hijo le dijo, papi, no estés triste,
no estés solo. Yo estoy contigo y Dios te ama. Su hijo no se le quería despegar porque como que Dios le había puesto un sentir al niño de que algo iba a pasar. Y él le dijo, yo te amo, papi, tranquilo, Dios te ama también. Tú eres especial para mí. Ya no estés triste porque él había perdido su matrimonio. Su esposa lo había cambiado por otro de la misma iglesia. Y tenía este dolor. Y luego que recibe este golpe de la esposa primero, también recibe el golpe de un rechazo de alguien que se supone que tiene que curarlo, que tiene que ser consejero, que tiene que darle aliento. Se supone, pero fue el primero que estaba contribuyendo con el diablo para que se suicidara. Pero gracias a Dios oramos una noche y el Señor mintaba y decía, oremos y nos desconectamos de todo menosprecio que nos hicieron. Personas que oraron para que seamos destruidos y se hacen llamar cristianos. Y cuando yo decía, oremos y revertimos y nos desprendemos de esas oraciones que hicieron en contra nuestra, bajo el fuego del Espíritu de Dios. Y él, estando en Nebraska, recibió un impacto poderoso y empezó a hablar en nuevas lenguas. Tenía tiempo que ni siquiera sentía el poder de Dios y él decía, oh my God, tenía tiempo que no sentía eso. ¿Por qué? Porque oraciones hechiceras lo cautivaron. Chanecopon, la turicourekai, sopanelirica, stenipo, nauto, keniko, kai. Serico, Letinza. ¿Por qué? Porque hay gentes que en vez de trabajarle a Dios se convirtieron en agendas del diablo y tienen nombres de que viven pero están muertos. Y también tienen un pueblo que ellos los ministran, pero lo que le están ministrando son espíritus del mismo Satanás. Y sabes que también yo tuve una experiencia, porque cuando yo estaba más pequeño, como con 16 o 17 años, yo me enamoré de la oración de una manera poderosa. Y yo oraba, y un día el Señor decide visitarme a las 3 de la tarde mientras estaba el pueblo reunido. Y nosotros entrábamos a las 3 de la tarde cada tiempo. De lunes a viernes nosotros estábamos ahí en la hora 3 y llegamos. Y ese día Dios me visita y yo empiezo a temblar, empiezo a llorar y no sé por qué, pero siento un fuego tan hermoso y siento algo tan extremadamente poderoso en mi ser, algo que jamás en mi vida yo había podido experimentar, y estoy llorando y no entiendo por qué. Pero luego, cuando estoy con mis ojos cerrados, empecé a ver un personaje, y cuando veo este personaje extremadamente abrumador, es algo que te puede erizar la piel, porque estaba viendo una sombra grande y sus ojos eran grises, pero de repente algo lo desprendió de mis ojos, y cuando lo desprende de mis ojos, pues entonces entro en una visión. Y cuando entro en una visión estoy viendo fuego, y cuando veo fuego estoy viendo como si fuera lava, pero es algo poderoso, porque en medio de esa lava estoy viendo un tronco, y en medio de ese tronco había una paloma blanca. Y luego me reservo donde Dios entonces me entró a otra visión, y yo podía ver cosas extremadamente poderosas, y te estoy hablando que no estoy durmiendo, estoy como si fuera ahora mismo, pero con mis ojos cerrados. Había un don de visión extremadamente poderoso en este tiempo que Dios me dio en este momento, estando ni siquiera era mayor de edad. Yo amaba la oración y yo necesitaba vivir esto, porque nunca en mi vida pensé que existiera algo tan hermoso y algo tan extraordinario. Pero como Dios empezó a usarme en visión y yo podía ver cosas, un día en la iglesia empezamos a orar, y mientras oraba yo veía como crucetas que descendían para arriba blanca. Y cuando yo entonces hablo esto en la iglesia, que estaban orando, y se supone que ya llega un tiempo donde no estoy interrumpiendo la oración, no estoy interrumpiendo nada, es el tiempo del testimonio, y yo digo lo que veo.
Y veía crucetas mientras nosotros orábamos que bajaban y subían y rompían. Y mientras yo le cuento a alguien esto, mientras estamos ahí, yo digo, estoy viendo esta visión y fue algo tan hermoso porque veía crucetas, pero alguien me cayó y me dijo, todo no se cuenta. Y desde ese día mi visión se apagó y ya yo no podía ver nada. Extremadamente había algo tan horrible en esta palabra que ya no pude volver a ver. Es tan tarde que estaba seco. No sé qué pasó, que sentía una sequedad y sentía que me moría. Es tan tarde que era fácil para yo caer en ansiedad. Era fácil para yo deprimirme y decir, pero no fue esto el evangelio que conocí. Yo anhelo vivir la intimidad con Él. Yo necesito experimentar los que experimentaba con Él cada vez que iba a la hora 3 y amaba orar porque Él se revelaba a mí. Yo podía experimentar lo que los ateos no crean en Él. Yo creo en Él porque Él se reveló a mí. Ya para mí Dios no es una escritura que simplemente la leo, sino que Él se reveló a mí de una manera personal. Entonces ya Dios para mí no es un salmos que puedo leer, sino que el salmo se hizo vida dentro de mí. Y por eso entonces yo vivía porque estaba vivo. No era que tenía apariencia de que viví, de que estaba muerto, o apariencia de que estaba vivo, estaba muerto. Pero resulta que años y años venían, y años y años venían, y yo no podía ver y nada, y trataba de estar en iglesias y me sentía muerto, no sentía la presencia de Dios, era algo horrible. Sí sentía entre veces como algo pequeño, pero no, yo no quería eso, yo quería algo más. Yo quería volver a lo que experimenté, a ver lo que podía ver y no podía. Porque esa palabra sutilmente era un consejo, pero dentro de ella era como una serpiente de escorpión. Era una palabra de muerte para mí. Pero luego fui a otra iglesia y mientras la pastora está predicando llega la administración a la iglesia donde me congregué. En esta iglesia hubo una pastora que oró por mí y decía, Señor, quiero que sea un joven exitoso. Quiero que sea un joven lleno de tu gloria. Quiero que sea un joven lleno del Espíritu de Dios. Entonces entendí que la maldición que esa mujer me lanzó se partió inmediatamente. Porque cuando llego a mi habitación, ni siquiera por años anhelaba ser bautizado por el Espíritu Santo y no podía recibirlo. Pero ese día cuando llego a mi casa, que empiezo a cantar, inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y cuando cantaba esta adoración, mi lengua fue enredada. La gloria que había perdido de esa manera tan extraña volvió nuevamente a mí. Volvió el fuego, pero con más ímpetu. Fue tan poderoso que me bautizó el Señor como a las 8 de la noche. Y todavía el otro día estaba hablando géneros de lengua. Volvió el fuego de una manera extremadamente poderosa. Pero luego el Señor me visita y me dice, Jeremías, hay una persona que tú crees que es cristiana, pero ella no es cristiana, nada, Jeremías. Pero yo la confundí. Ella te dio algo para que tú comieras y te murieras. Y en ese día cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, yo vomité 3 veces. Y vomité algo extraño como marrón. Y el Espíritu me decía, es una persona que tú crees que ella era cristiana, Jeremías, pero ella no es cristiana, nada, ella te dio algo para que tú te murieras. Y yo le decía a un ministro este testimonio, porque una vez donde yo sentía que se me desprendía el estómago, iba al baño y era algo horroroso, yo sentía que me moría.
Pero Dios metió su mano en aquel lugar y yo no sabía qué era lo que estaba pasando, solamente sentía tanto dolor, pero no entendía por qué estaba pasando eso. Entonces empezó la comparación y yo decía, pero de la única forma que yo me recuerdo que casi me moría con un dolor de barriga tan extremadamente, fue en aquella vez, en aquel momento, pero no entendía qué era lo que estaba pasando. Entonces el Señor me habló de esa persona. Y me dice, no es cristiana, yo la confundí. Ella era mi profeta Jeremías. Ella era mi hija amada. Pero yo le dije que hiciera algo a ella. Y ella no lo hizo. Entonces yo la confundí. Entonces cuando yo veo esta palabra que el Señor me dice, yo la confundí. Yo empiezo a buscar. Porque la Biblia dice que profetizamos de lo que sabemos y aún de lo que no sabemos. Y yo empecé como a unir fichas, porque años vienen y años van y yo nunca entendí el problema que yo estaba pasando, que muchas veces estaba atados a cosas que a Dios no le agradaba. Y yo no entendía por qué, y entendía que tenía una brujería que me habían dado a beber, pero yo no sabía por qué. Y vivía un momento de depresión, vivía un momento de ansiedad y estaba viviendo un momento desesperante donde anhelaba la presencia de Dios y siempre sufría y decía, pero ¿dónde está eso que vi? Era fácil fallarle a Dios porque no tenía eso, pero siempre me recordé de que Él estaba ahí y que a pesar de que todo lo que esté viviendo yo no se comparaba con lo que yo sentí en esa hora 3, que pude ver la magnificencia del Dios Padre revelada a mi vida. Entonces fue tan doloroso y el Señor entonces me empezó a hablar cosas ocultas de esa persona. Y me dijo, te dio algo para que te muriera. Y me dijo, se llama fulana de tal, Jeremías. Me dio nombre y apellido de esa persona. Por ética me reservo el nombre. Y si esa persona llega a escuchar este audio, quiero decirte que Dios me habló de ti. Por favor, arrepiéntete. Porque fuiste una mujer muy usada por Dios, pero te corrompiste. Fuiste una persona que podías profetizar cosas y se cumplían. Pero ¿dónde perdiste la esencia? Donde te rebelaste contra Dios como Saúl. ¿A qué horas perdiste y te hiciste enemigo de Él? De aquel que te llamó, te limpió y te dio un nombre que tú no tenías. Es tan doloroso que alguien que fue muy usada por Dios se encuentre en esta etapa. A lo mejor escucharás esta palabra y solamente me voy a reservar tu nombre por ética, porque eres muy cercana. Y a lo mejor no sabes que yo lo sabía, pero lo sé. Porque dice la Biblia que hay profetas todavía. Y aunque me he guardado esto, no te odio, te he perdonado, te he saludado normal. Y tú no sabes que yo sé que intentarte matarme. Y quiero decirte que te amé más. Te amé más desde ese día. Pero aún así también me alejé. Porque entendí que no puedo estar cerca de la serpiente si entiendo que tiene veneno y me puede morder y yo puedo morir. Pero siempre oro para que te acuerdes de Dios y si te vas de esta vida, no te vayas en enemistad con Él. A lo mejor no sé todo. A lo mejor no sé todo. A lo mejor no sé todo, pero sí sé que Dios me dijo, eres profeta de las naciones. Hablarás mi palabra y predicarás. Y lo que hables le hará sentir confusión a muchos, porque hablarás lo que otros se callan. Me dijo el Señor, habla, Jeremías, porque si callas lo que yo te digo te irá muy mal, pero habla lo que yo te diga porque yo te voy a bendecir. Habla, Jeremías,
Porque muchos altares está corrompido. Muchos altares se olvidaron de mí. Habla, aunque te critiquen, habla, porque yo estaré contigo. Entonces hoy fue el día de yo poder hablar esta palabra. Me he callado esto durante varios años. A lo mejor tú no sabes que yo lo sé, pero yo lo sé. Porque lo más fuerte es ser un profeta de Jehová. Lo más peligroso es ser un profeta de Jehová. Porque aunque tú no creas que yo sé eso, pero lo sé. Porque Dios es fiel. Y cuando Dios te llama, Dios no va a dejar que ese veneno te mate. Entonces Dios sanó al paralítico. Dios sanó al paralítico, aunque otros no tuvieron misericordia. Dios te ama y Dios te ama. Por más que estés sufriendo y por más que estés pasando por esos dolores tan difíciles, el Señor te ama. Si me libró a mí de eso que ni sabía que tenía, que si Dios no me lo dice, yo no lo sé. Yo no lo sé y jamás en mi vida iba a pensar de esa gente así. Porque para mí esa gente yo la tenía en un pedestal. Oh my God, esa gente se sabe la Biblia entera. Esa gente es muy doctorada. Esa persona es muy grande. Esa persona para mí era supuestamente un ejemplo. Pero dejó de serlo cuando escuché a Dios. Cuando tú escuches a Dios, se caerán muchas vacas sagradas que tú tienes. Porque lo más fuerte es escuchar a Dios. Porque Dios conoce los secretos. Dios conoce lo que tú no ves. Eliseo es un vivo ejemplo de eso. Mientras el rey de Siria planeaba la muerte del pueblo de Israel, él mandó a buscarlo y le dijo: ellos tienen planeado un problema para ti. Ellos lo quieren matar y agarrarlo de sorpresa y darle mochete a todito y volarle la cabeza a todo. Pero el profeta de Dios intervino. El profeta de los sirios se turba y dice: oh my God, aquí hay un chivato, aquí hay un soplón, aquí hay un calié, aquí hay alguien que tiene la lengua floja. ¿Quién fue? Pero alguien se atreve y le dice: mi rey, estás equivocado, es que ellos tienen un profeta que lo más íntimo de tu recámara él lo sabe. Entonces todavía hay profetas en este tiempo. La Biblia dice que no hay nada que Dios no vaya a hacer sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. El Señor me decía, mientras vino sobre mí en el 2019, me decía: Jeremías, eso es mentira del diablo. Muchos dicen que los profetas se quedaron hasta Juan, pero todavía hay profetas y yo los tengo reservados. Así que nadie te menosprecie, que nadie diga que no es tiempo de las profecías, que nadie diga que no hay, porque hay 5 ministerios. Lo que pasa es que la gente que está muerta y la gente que trabajan para la agenda de Satanás siempre van a quitarle el mérito a los dones del Espíritu, porque Él lo dio para edificación de la iglesia. Y si alguien no la acepta, está en contra de la edificación. Y el que está en contra de una edificación que el Espíritu Santo quiere hacer es enemigo. Entonces los enemigos tenlo de lejos, porque ellos tiran a matar. El que esté en contra de que Dios construya, que Dios edifique, es porque es enemigo de la cruz. Si creen que no hay ministerio de Dios para este tiempo, es porque están muy lejos de Dios. Oro por ti para que Dios te bendiga. Oro por ti para que Dios abre tus ojos, para que Dios te libre de cualquier brujería, para que Dios te libre de cualquier persona que se hacen pasar por amistades, pero no lo son. Oro por personas que están pasando una situación bien difícil y que cayeron en enfermedad porque vino una brujería. Quiero decirte de que Dios hará cosas extraordinarias para ti. Creo en el nombre poderoso de Jesús que viene el Dunami de Dios. Viene la gloria Shekinah sobre ti, te abraza hoy. Y Dios rompe las cadenas. Dios pudre los yugos. Dios desbarata las malicias ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y Dios trae vida nueva para ti. El milagro que por tanto tiempo estaba frisado, yo oro a Dios para que se desate en el nombre poderoso de Jesús. Por la legalidad como profeta de Dios,
Ahora te desconecto de las tinieblas y te conecto con la luz de Cristo. Aquellas cosas que estaban paralizadas, aquellas cosas que no podías recibir, ahora le doy una orden que se quite para que puedas llegar a ti. Pero aunque yo dé esa declaración, arrepiéntete de tu mal camino. Arrepiéntete de tus pecados para que esa palabra que yo di pues tenga el fluir, porque tú mismo la puedes estancar. Yo como hombre de Dios cumplí de dar la palabra, pero haz que la palabra llegue a ti con santidad y santificación a Dios. Que le habló fue su hermano y amigo Jeremías Félix. Suscríbete a nuestro canal, Ministro Israel Navarro Ibarra. Si quieres aceptar a Cristo, ora conmigo esta oración. Señor Jesús, me presento ante ti, porque acepto el sacrificio en la cruz del Calvario. Ese sacrificio me compró y me limpió de todo pecado, de toda condenación. Gracias por limpiarme y por sanarme. Hoy en día te digo, Señor, que me presento a ti como un hijo. Te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Y hazme conocer los misterios de tu gloria. Hazme experimentar tu gracia. Hazme experimentar tus bendiciones. Activa el vivar del Eterno por el poder de tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua. Si hiciste esa oración, busca una iglesia donde se predique la sana doctrina. Cero idolatría, cero paganismo, cero enemistad contra Dios. Dios quiere que hables con Él, que le preguntes a Él tus asuntos. Él se encargará de cambiarte. Él te cambiará, Él te restaurará y Él te sanará. Te cubro con la sangre del Señor Jesús y oro a Dios para que te dé fortaleza para que pueda perseverar en sus caminos. Te bendigo a ti, amado oyente, en cualquier audiencia que esté, aún allá en Costa Rica, en aquel radio donde pasan las predicaciones. Bendigo a cada audiencia y declaro cielos abiertos. Es un honor entender que muchas personas, hasta 100,000 gentes, miles de personas son bendecidas con esta palabra. Y para nosotros es un privilegio poder ministrar a tantas personas y que sea de edificación para ellos. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Oren por este ministerio. Cuando usted se arrodille, ore por nosotros, porque estamos llevando la palabra del Señor y hablamos lo que otros se callan y tratamos de edificarles hablando la verdad, porque no es que me calle la verdad, pero tampoco yo puedo venir aquí con una espada a decirle a usted, o te entra la palabra o te mocho la cabeza. No, yo le tiro la red. El Espíritu Santo pondrá la pesca. Él traerá los peces y Él los traerá conforme a su voluntad. Y como Él es dueño de las pescas, Él también traerá las bendiciones en cada uno de ellos y el orden de cómo quiere que sea. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Señor. Desde República Dominicana para el mundo, le saluda este siervo, Jeremías Félix. Dios lo bendiga y Dios lo guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús viene ya. Ahí le dejo también nuestros números del ministro Israel Navarro Ibarra y de este servidor, Jeremías Félix, para testimonios. Siempre me gozo con sus testimonios que siempre ponen en el Facebook, como personas llorando, personas ministradas, personas sanadas y personas que recibieron unas respuestas. Y nosotros le damos gloria y honra y honor a Jesús, porque sin Él nada somos y sin Él nada podemos lograr. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.